Esteban vendió mi coche sin siquiera tener la decencia de mirarme a los ojos. Ni una sola vez levantó la vista de la pantalla iluminada de su móvil de última generación. Simplemente deslizó el recibo de la venta sobre la mesa de caoba, como quien se deshace de un pañuelo usado o de una multa de tráfico que no piensa pagar. En ese preciso instante, la lógica dictaba que yo debía derrumbarme. Debía haber gritado, debía haberle exigido una explicación o quizá debía haber llorado por la injusticia. Pero no hice ninguna de esas tres cosas. Me mantuve en silencio porque, irónicamente, 3 semanas después, mientras él brindaba con champán francés celebrando una inyección de capital de 600.000 euros, en lo que él, con su habitual arrogancia, denominó el negocio del siglo, yo sostenía en mis manos un contrato que valía 20 veces esa cifra. Y la firma al pie de ese documento, la única firma válida, era la mía. Pero para entender cómo llegué a ese punto de frialdad quirúrgica, tenemos que retroceder a esa tarde de febrero. Acababa de salir de una reunión maratoniana con los auditores. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo de mi americana. Eran los socios minoritarios, no los míos, por supuesto, sino los de Esteban. Llevaba 5 años trabajando para él, 5 años sin contrato laboral, sin alta en la seguridad social, sin un solo papel oficial que acreditara que Valeria existía dentro del organigrama de esa empresa familiar. Para el mundo, yo era simplemente la hermana, la que echaba una mano, la sombra eficiente que arreglaba los desastres que el genio emprendedor de mi hermano iba dejando a su paso. Ese día en particular, el desastre tenía nombre y apellidos. Una transferencia internacional bloqueada por falta de fondos para un proveedor en Milán. Esteban había vaciado la cuenta operativa para pagar el alquiler de un ático de lujo en el barrio de Salamanca, alegando que era necesario para mantener la imagen corporativa. Yo estaba de pie en el vestíbulo de un hotel en el Paseo de la Castellana, rodeada de hombres con trajes italianos que miraban sus relojes con impaciencia. Sentía como el calor de la vergüenza me subía por el cuello cuando la recepcionista, con esa sonrisa ensayada y gélida, me devolvía la tarjeta de crédito corporativa por tercera vez. «Denegada», susurró, para no armar un escándalo. Llamé a Esteban. Contestó al primer tono, algo inusual en él que solía filtrar mis llamadas. Con voz irritada, me dijo que dejara de molestar, que ya había movido unos activos para solucionar la liquidez y que me fuera a casa. Cuando llegué al chalet familiar 2 horas más tarde, entendí a qué se refería con mover activos. Lo encontré en el despacho que nuestro padre, don Roberto, había diseñado con tanto esmero. Esteban estaba sentado en el sillón de cuero viejo, con los pies sobre el escritorio, profanando el único lugar de la casa que yo consideraba sagrado. Fue entonces cuando lanzó el papel. Lo recogí del suelo. Lo leí una vez. Lo leí de nuevo, para asegurarme de que mis ojos no me engañaban. Era el contrato de compraventa de mi Mazda CX-5, el coche que yo había estado pagando religiosamente durante 3 años, el coche por el que madrugaba, el que usaba para ir a las reuniones, para hacer la compra, para tener una mínima sensación de libertad en una vida que, empezaba a darme cuenta, no me pertenecía. Lo había malvendido por 9.000 euros, una cifra ridícula, menos de lo que costaba el reloj que él llevaba en la muñeca. Cuando finalmente se dignó a mirarme, lo hizo con esa calma pasmosa que me provocaba más ira que cualquier insulto. «El coche estaba a nombre de la sociedad, Valeria», dijo, encogiéndose de hombros. «Tu historial crediticio era nulo cuando lo compramos, ¿recuerdas? Te hice un favor poniéndolo a mi nombre. Legalmente es un activo de la sociedad y necesitábamos liquidez urgente». Luego sonrió, una media sonrisa carente de cualquier calidez fraternal. «La próxima vez, cómprate un coche mejor si quieres que su venta sirva para algo más que tapar un agujero pequeño». Me quedé mirándolo fijamente. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de pared antiguo. No grité. No le recordé que los pagos de las letras salían de mi cuenta personal, camuflados como aportaciones de socio.
Solo recordé las palabras de mi padre, don Roberto, dichas en ese mismo despacho meses antes de fallecer, una tarde de lluvia mientras revisábamos planos viejos. Me dijo: «Hija mía, el que tiene el nombre en el papel cree que es el dueño del mundo, pero el que tiene las llaves de las puertas traseras, ese es el que controla la casa». Guardé el recibo en el bolsillo de mi pantalón, di media vuelta y salí del despacho. Mi mente ya no estaba en la pérdida del coche. Mi mente estaba calculando, estaba haciendo inventario de lo que me quedaba. Esteban creía que me había dejado a pie, inmovilizada. Lo que él no sabía, lo que su arrogancia le impedía ver, era que yo conocía el terreno de juego mejor que él, y había un lugar que él despreciaba, un viejo almacén en el polígono industrial de Vallejo que él consideraba una ruina llena de chatarra. Un lugar que él llevaba meses intentando vender sin éxito. Pero yo tenía algo que él no tenía. Yo tenía la llave original que mi padre me había dado, y sabía que lo que había dentro de esas 4 paredes de ladrillo visto valía más que todos sus áticos y sus relojes juntos. Salí a la calle. El aire frío de Madrid me golpeó la cara, pero por primera vez en años no sentí frío, sentí claridad. Caminé hacia la estación de metro más cercana. No estaba huyendo, estaba yendo a reclamar mi herencia. Esta historia apenas comienza, y créeme, lo que encontré en ese almacén cambió las reglas del juego para siempre. Antes de continuar con el siguiente capítulo, me encantaría saber quién está al otro lado. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país me estás escuchando ahora mismo. Os leo. El trayecto en metro hasta el polígono industrial de Vallejo fue un ejercicio de meditación forzada. 40 minutos rodeada de rostros cansados y reflejos en el cristal, mientras mi mente repasaba cada humillación, cada factura que pagué con mis ahorros para salvar el honor de una empresa que mi hermano estaba hundiendo. Bajé en la estación, y el aire cambió. Vallejo no es un lugar para soñadores, es un laberinto de cemento, naves industriales con grafitis antiguos y camiones que levantan nubes de polvo al pasar. Caminé 10 minutos por una calle sin nombre hasta que la vi, la nave número 47. Era una estructura de ladrillo visto, desgastada por las décadas, con una persiana metálica que parecía no haber subido en años. Esteban siempre decía que este lugar era un pasivo, una carga fiscal que debíamos liquidar cuanto antes. Nunca se molestó en visitarlo. Para él el valor se medía en la altura de un rascacielos o en el lujo de un concesionario, no en el silencio de un polígono olvidado. Saqué el manojo de llaves de mi bolso. Había una en particular, de latón pesado y forma antigua, que mi padre me entregó en su último año de vida. «Valeria», me dijo con esa voz debilitada por la enfermedad, pero con una lucidez que me helaba la sangre. «Esteban tiene mi ambición, pero tú tienes mi paciencia. Guarda esta llave. No es solo para abrir una puerta, es para abrir tu futuro cuando el presente se vuelva insoportable». En aquel momento no entendí el peso de sus palabras. Hoy, frente a ese cerrojo oxidado, lo entendía todo. Metí la llave. El metal chirrió, resistiéndose al principio, hasta que finalmente cedió con un chasquido seco que resonó en la calle desierta. Empujé la puerta lateral y entré. El olor me golpeó de inmediato, una mezcla de aceite viejo, polvo acumulado y algo más, algo frío y limpio que no encajaba con el exterior. Encendí la linterna de mi móvil. El espacio principal estaba casi vacío. Unas cuantas estanterías metálicas dobladas, cajas de cartón mojadas y restos de maquinaria que alguna vez pertenecieron al negocio de logística de mi abuelo. Pero mis pies no se detuvieron ahí. Caminé hacia el fondo de la nave, donde la oscuridad era más densa. Recordaba algo de mi última visita, algo que Esteban pasó por alto cuando envió a la inmobiliaria a tasar el terreno. Al fondo de la nave, junto a una hilera de vigas de acero, noté algo extraño en el suelo. Un cable eléctrico grueso, de instalación reciente, desaparecía bajo una pared de paneles de yeso que parecía fuera de lugar. Golpeé el panel con los nudillos. Sonaba hueco, demasiado hueco. No fue difícil encontrar la fisura. Con la ayuda de una palanca de hierro que encontré tirada, comencé a forzar el panel.
La placa de yeso cedió, rompiéndose en pedazos blancos que levantaron una nube de yeso, y entonces el aire cambió. Una corriente de aire frío, seco y filtrado me acarició la piel. Lo que vi al otro lado me obligó a soltar la palanca. No era una extensión del almacén, era un santuario tecnológico. El suelo estaba revestido de caucho negro impecable. Las paredes tenían aislamiento térmico profesional y en las esquinas, varios deshumidificadores industriales emitían un zumbido constante y reconfortante. Y en el centro, dispuestas en 2 filas perfectas, estaban ellas: 8 cápsulas de plástico transparente infladas con aire controlado, protegiendo lo que parecían ser visiones de otra época. Me acerqué a la primera burbuja. Bajo el plástico, el capó curvado de un deportivo rojo brillaba como si acabara de salir de la fábrica en los años 60. Era un Alfa Romeo, pero no uno cualquiera. Mis manos temblaban mientras enfocaba la linterna en los detalles cromados. Pasé a la siguiente cápsula. Un coche negro, imponente, con líneas que solo podían pertenecer a la era dorada de Hollywood. Empecé a recordar los nombres que mi padre mencionaba cuando creía que yo no escuchaba. Don Vittorio, un productor de cine italiano que había sido cliente de mi padre durante décadas y que, según decían, había sacado su fortuna de España de forma sospechosa antes de morir. Don Vittorio no se llevó su fortuna, la escondió aquí, bajo la custodia silenciosa de mi padre. Me senté en el suelo, abrumada por la magnitud de lo que tenía ante mis ojos. Esteban me robó un Mazda CX-5 para pagar sus deudas de juego y su ego. Y aquí, en este rincón olvidado de Madrid, yo estaba rodeada de una colección que incluso en una valoración conservadora superaba los 10 millones de euros. Mi padre no me dio una llave para abrir una puerta trasera. Me dio la llave de un reino que Esteban ni siquiera era capaz de imaginar. Saqué mi cuaderno y con la mano más firme de lo que me sentía, escribí la primera línea de mi nueva vida. Inventario del almacén 47. El juego acaba de cambiar y Esteban no tiene ni idea de que ya ha perdido. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar al descubrir semejante fortuna en medio de la nada? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has encontrado algo valioso donde nadie más buscaba. Os estaré leyendo mientras preparo el siguiente paso de mi plan. Pasé la noche en una habitación de alquiler cerca de la estación de Atocha. Un cuarto pequeño, con una ventana que daba a un patio de luces y una cama que crujía con cada suspiro. Pero era mi espacio, pagado con mi dinero, bajo mi nombre. No pegué ojo, no por miedo, sino por la adrenalina de saber que el mundo que Esteban creía dominar estaba a punto de tambalearse. A las 6 de la mañana, saqué mi viejo ordenador y busqué un contacto que había guardado bajo llave durante años. Mateo. Lo conocí en una subasta de arte en Ginebra, cuando Esteban me envió a recoger un cuadro que ni siquiera sabía apreciar. Mateo no es un tasador común. Él se dedica a lo que llama activos invisibles, bienes que el mercado convencional no sabe clasificar o que el poder prefiere mantener en la sombra. Le envié un mensaje corto. He encontrado algo que desafía la lógica. Necesito discreción absoluta. Ven a Vallejo hoy a las 7. Mateo llegó puntual, vistiendo una chaqueta de ante que desentonaba con la grasa y el óxido del polígono. Me miró con curiosidad, evaluando mi cansancio y la polva en mis botas. No hizo preguntas, solo me siguió en silencio a través de la nave número 47. Cuando llegamos al fondo y vio la pared de yeso abierta, levantó una ceja. Pero cuando cruzamos al espacio climatizado y el zumbido de los deshumidificadores lo envolvió, su expresión cambió por completo. Se detuvo en seco, su respiración se volvió lenta, pesada. Era como si acabara de entrar en una catedral que nadie sabía que existía. Valeria, susurró, sin quitarse las gafas de sol, dime que esto no es un sueño febril. Mateo comenzó a moverse entre las cápsulas con la delicadeza de un cirujano.
Se quitó las gafas y pegó el rostro al plástico transparente. Durante 15 minutos, el único sonido fue el de sus zapatos sobre el suelo de caucho y el murmullo de sus notas de voz grabadas en el móvil. Se detuvo ante el quinto coche, un deportivo de un azul tan oscuro que parecía negro, con curvas que recordaban a un avión de combate de los años 50. «Es el Porsche Speedster de Don Vittorio», dijo con la voz temblorosa. Se rumoreaba que este coche se perdió en un incendio en Nápoles en el 86, pero míralo, está intacto. Es una pieza de museo, Valeria. Solo este ejemplar podría alcanzar los 4 millones en una subasta privada en Londres o Monterrey. Me quedé apoyada contra una de las vigas, asimilando la información. Hice un cálculo rápido en mi cabeza. Mi hermano había vendido mi Mazda por 9.000 euros para tapar un agujero que él mismo cavó con su incompetencia. 9.000 euros frente a... ¿Cuánto, Mateo?, le pregunté con voz firme. Él se giró, limpiándose el sudor de la frente. Siendo conservador, Valeria, si logramos documentar la procedencia y la custodia de buena fe que mi hermano mantuvo, el lote completo vale entre 12 y 15 millones de euros. Y eso es si tenemos prisa. Si esperamos al comprador adecuado, la cifra podría ser absurda. Sentí una mezcla de náusea y triunfo. Esteban era el dueño legal del terreno, sí, había puesto todo a su nombre porque yo no tenía historial, pero él no sabía que este espacio existía. No sabía que estaba sentado sobre una mina de oro mientras mendigaba inversiones a socios de dudosa reputación. «Necesito que compruebes los registros de Don Vittorio», le dije a Mateo. «Cualquier documento que ligue a mi padre con la custodia de estos bienes. Tengo una llave y tengo la posesión física, pero necesito el escudo legal». Mateo me miró fijamente y asintió. «Lo haré, pero Valeria, ten cuidado. Un secreto de este tamaño tiene un peso que puede aplastar a cualquiera». Le respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Llevo 5 años siendo aplastada por la sombra de mi hermano, Mateo. Créeme, estoy acostumbrada a cargar con el peso». El valor de lo que poseemos a veces es invisible para quienes solo miran la superficie. Mateo ya ha empezado a investigar, y lo que descubramos a continuación será la clave para mi libertad. Dime, si tú tuvieras que confiar un secreto así a alguien, ¿quién sería esa persona? Déjamelo en los comentarios y dime también si os está gustando el giro que ha tomado la vida de Valeria. Os espero en el capítulo 4. Mateo me llamó apenas 24 horas después. No fue un mensaje, fue una llamada directa, algo poco común en su protocolo de trabajo. Su voz sonaba distinta, despojada de esa frialdad profesional que lo caracterizaba. «Valeria, lo que tienes en Vallejo no es solo una colección», me dijo. «Es un testamento oculto». Según sus investigaciones, Don Vittorio, el productor italiano, había trabajado estrechamente con mi padre en la España de los años 70. Cuando Vittorio se vio envuelto en un proceso de sucesión turbio en Roma a finales de los 80, decidió evaporar sus bienes más preciados antes de que los abogados italianos pudieran ponerles las manos encima. 8 vehículos salieron de un puerto en Nápoles y nunca llegaron a su destino oficial. Aparecieron meses después en Madrid, consignados a una empresa de logística que ya no existe, pero cuyo apoderado legal era mi padre, don Roberto. Era un pacto de caballeros, un acuerdo sellado con un apretón de manos en el despacho de la Castellana, lejos de notarios y registros públicos. Mi padre no solo guardó los coches, construyó un santuario para ellos, manteniendo el secreto incluso cuando el negocio familiar pasaba por sus peores rachas. Nunca tocó un solo tornillo de esa colección, a pesar de que vender uno solo de esos motores habría pagado nuestras hipotecas de por vida. «Hay un problema, Valeria», continuó Mateo. «Esteban ha puesto a la venta el terreno de la nave 47. Ha firmado una opción de compra con un fondo de inversión que planea demolerlo todo para construir oficinas el mes que viene. Si entran las excavadoras, todo este patrimonio se perderá, o peor aún, quedará bajo el control de quienes solo ven ladrillos y cemento». Colgué el teléfono y sentí un frío intenso, a pesar del sol que entraba por la ventana.
Esteban no solo me había dejado sin coche, estaba a punto de destruir el legado más importante de nuestro padre por puro desconocimiento y ambición desmedida. Tenía menos de 3 semanas para detenerlo, y para hacerlo necesitaba un tipo de fuerza que no se compra con dinero. Necesitaba la ley de mi parte. Me reuní con Claudia en una cafetería discreta cerca de Plaza de Castilla. Claudia es una abogada especialista en derecho sucesorio, una mujer menuda de cabellera canosa que tiene la mirada de alguien que ha visto todas las bajezas de las que es capaz una familia por una herencia. Puse sobre la mesa mi cuaderno, los extractos bancarios de mis pagos personales a la empresa y, lo más importante, el documento de posesión de la nave que mi padre me confió. Esteban cree que la nave es suya porque está a nombre de la sociedad, le dije con calma, pero yo he pagado el mantenimiento, el IBI y las reparaciones estructurales de ese lugar con mi propio sueldo durante 5 años. Tengo facturas de cada tejado arreglado y de cada sistema de seguridad instalado. Claudia revisó los papeles con una lentitud exasperante mientras saboreaba su café. Finalmente, levantó la vista y sonrió. Tu hermano ha cometido el error clásico del arrogante, creer que el registro de la propiedad es el final de la historia. Podemos presentar una demanda por reconocimiento de sociedad de hecho. Tus aportaciones económicas y tu trabajo no remunerado te dan un derecho de propiedad implícito. Y mientras esa demanda está en curso, podemos solicitar una anotación preventiva en el registro. Eso significaba que Esteban no podría vender ni un solo metro cuadrado de la nave de Vallejo sin mi consentimiento. Pero yo quería ir más allá. No quería solo bloquear la venta, quería que él me entregara la nave voluntariamente. Necesito que preparemos una trampa, Claudia, continuó Valeria. Vamos a hacerle creer que la nave es un pozo sin fondo de deudas y problemas administrativos. Esteban odia los problemas que no puede resolver con una transferencia. Si logramos que vea la nave como una amenaza para su estilo de vida actual, me la entregará para quitarse el peso de encima. Salí de la reunión con una hoja de ruta clara. Esteban me había tirado un recibo de 9.000 euros al pecho. Yo le iba a devolver un laberinto legal del que no sabría cómo salir. La paciencia de la que hablaba mi padre estaba empezando a dar sus frutos. A veces para salvar un legado hay que estar dispuesto a quemar el puente por el que camina el enemigo. ¿Crees que Valeria está siendo demasiado fría con su propio hermano o es una respuesta justa a años de desprecio? Dime qué piensas en los comentarios. Me encantaría saber si me estás escuchando desde Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires o cualquier otra ciudad del mundo. Mañana la red se cerrará sobre Esteban. No os perdáis el próximo capítulo. 7 meses después de que Esteban me lanzara aquel recibo al pecho, nos volvimos a ver. No fue en el chalet familiar, sino en una terraza elegante del barrio de Salamanca, su terreno preferido. Llegó con un traje a medida y esa pose de éxito que ya no engañaba a nadie, al menos no a mí. Sus manos temblaban ligeramente al pedir el café. Los rumores de sus malas inversiones en criptomonedas y sus deudas de juego ya eran un secreto a voces en los círculos financieros de Madrid. Esteban necesitaba vender la nave de Vallejo urgentemente para obtener liquidez. Lo que él no sabía era que el fondo de inversión que lo estaba presionando era en realidad una fachada de contactos que Mateo y yo habíamos movido con cuidado. Hay un problema grave con la nave, Esteban, le dije, manteniendo una expresión de preocupación ensayada. He revisado el historial estructural para la auditoría y han saltado 3 alertas administrativas por obras ilegales realizadas en los años 90. Esteban frunció el ceño, su arrogancia luchando contra el miedo a perder la venta. ¿De qué hablas, Valeria? Eso es chatarra vieja, respondió con brusquedad. Es una sanción urbanística acumulada, continué, deslizando una carpeta con documentos que Claudia había preparado con sellos oficiales de aspecto intimidante. Casi 100.000 euros entre multas y recargos. Ningún comprador serio firmará nada mientras el activo esté bloqueado por la gerencia de urbanismo. Vi cómo el sudor empezaba a perlar su frente. Para él, la nave ya no era una oportunidad. Era un parásito que amenazaba con devorar los pocos recursos que le quedaban.
Le ofrecí la salida que él estaba deseando encontrar. Yo puedo encargarme, Esteban. Tengo los contactos en el ayuntamiento para negociar la reducción de la multa y regularizar el espacio. Pero necesito un poder notarial amplio para actuar sobre el inmueble y su contenido. No puedo perder tiempo pidiéndote firmas cada vez que surja un trámite. Me reuní con Claudia en una cafetería discreta cerca de Plaza de Castilla. Claudia es una abogada especialista en derecho sucesorio, una mujer menuda de cabellera canosa que tiene la mirada de alguien que ha visto todas las bajezas de las que es capaz una familia por una herencia. Puse sobre la mesa mi cuaderno, los extractos bancarios de mis pagos personales a la empresa y, lo más importante, el documento de posesión de la nave que mi padre me confió. Esteban cree que la nave es suya porque está a nombre de la sociedad, le dije con calma, pero yo he pagado el mantenimiento, el IBI y las reparaciones estructurales de ese lugar con mi propio sueldo durante 5 años. Tengo facturas de cada tejado arreglado y de cada sistema de seguridad instalado. Claudia revisó los papeles con una lentitud exasperante mientras saboreaba su café. Finalmente levantó la vista y sonrió. Tu hermano ha cometido el error clásico del arrogante, creer que el registro de la propiedad es el final de la historia. Podemos presentar una demanda por reconocimiento de sociedad de hecho. Tus aportaciones económicas y tu trabajo no remunerado te dan un derecho de propiedad implícito. Y mientras esa demanda esté en curso, podemos solicitar una anotación preventiva en el registro. Eso significaba que Esteban no podría vender ni un solo metro cuadrado de la nave de Vallejo sin mi consentimiento. Pero yo quería ir más allá. No quería solo bloquear la venta, quería que él me entregara la nave voluntariamente. Necesito que preparemos una trampa, Claudia, continuó Valeria. Vamos a hacerle creer que la nave es un pozo sin fondo de deudas y problemas administrativos. Esteban odiaba los problemas que no puede resolver con una transferencia. Si logramos que vea la nave como una amenaza para su estilo de vida actual, me la entregará para quitarse el peso de encima. Salí de la reunión con una hoja de ruta clara. Esteban me había tirado un recibo de 9.000 euros al pecho. Yo le iba a devolver un laberinto legal del que no sabría cómo salir. La paciencia de la que hablaba mi padre estaba empezando a dar sus frutos. A veces para salvar un legado hay que estar dispuesto a quemar el puente por el que camina el enemigo. ¿Crees que Valeria está siendo demasiado fría con su propio hermano o es una respuesta justa a años de desprecio? Dime qué piensas en los comentarios. Me encantaría saber si me estás escuchando desde Madrid, Ciudad de México, Buenos Aires o cualquier otra ciudad del mundo. Mañana la red se cerrará sobre Esteban. No os perdáis el próximo capítulo. Esteban firmó el documento 3 días después sin leer la letra pequeña. Su desprecio por los detalles, el mismo que lo llevó a perder millones, fue mi mayor aliado. Para él, solo estaba delegando un problema en su hermana pequeña. No se dio cuenta de que ese papel me otorgaba la posesión efectiva de la nave y de todo lo que contenía como parte de la regularización del activo. La bomba estalló una semana después. Yo estaba desayunando en mi pequeño cuarto alquilado cuando mi teléfono empezó a vibrar furiosamente. Era Esteban. Su voz ya no era calmada. Era un rugido de indignación y pánico. ¿Qué demonios es esto, Valeria?, gritó. Me acaba de llegar una notificación judicial por una demanda de sociedad de hecho. ¿Pretendes quedarte con la mitad de mis activos? Eres una desagradecida. Tomé un sorbo de té y esperé a que terminara su diatriba. Esteban, dije con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. Lo que pretendo es que se reconozca lo que es justo. Tengo 5 años de recibos de IBI, facturas de reparaciones y transferencias personales que han mantenido a flote tu estilo de vida. Tú me diste una llave una vez, creyendo que me dabas las migajas, pero yo fui la que abrió las puertas, la que cuidó lo que tú ignorabas. La nave es mía, bramó él. El terreno está registrado a mi nombre. El terreno tal vez, respondí suavemente, pero gracias al poder que firmaste el martes, yo soy la administradora de todo lo que hay dentro.
Y créeme, Esteban, lo que hay dentro vale mucho más que tu orgullo herido. Colgué antes de que pudiera responder. Esa noche dormí mejor que en toda mi vida. La trampa se había cerrado. Esteban tenía los papeles, pero yo tenía el tesoro y el control legal para protegerlo. A veces, el silencio de una hermana es el grito de guerra más poderoso. Estamos llegando al final de esta travesía. El enfrentamiento final está cerca y Valeria está lista para reclamar su lugar bajo el sol. ¿Crees que Valeria debería perdonar a su hermano si él se disculpa o es demasiado tarde para las reconciliaciones? Cuéntame desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Me encanta ver lo lejos que está llegando el relato de Valeria. Mañana subiremos el gran desenlace. No os lo perdáis. Los resultados de la subasta en Londres superaron incluso las expectativas de Mateo. La colección Fantasma de Vallejo, como la llamaron los periódicos especializados, causó un terremoto en el mercado internacional. El Porsche de Don Vittorio se vendió por una cifra que hizo que mi teléfono no dejara de sonar durante 3 días. Esteban intentó llamarme, por supuesto. Dejó mensajes de voz pasando de la súplica a la amenaza, reclamando que lo había engañado. Borré cada uno de ellos sin escucharlos hasta el final. Fui al cementerio una tarde soleada de noviembre para ver a mi padre. Me senté en el banco de piedra frente a su lápida y me quedé allí, en silencio, dejando que el sol me calentara la espalda. Entendí por fin por qué me dio la llave a mí y no a él. No era un premio, era una responsabilidad. Él sabía que Esteban vendería el alma por un titular, pero que yo cuidaría la esencia. Hoy, la nave 47 ya no es una ruina. Es la sede de mi propia empresa de logística y gestión de activos de lujo. En la puerta hay una placa de latón impecable, con mi nombre. Valeria. Mi nombre va primero, y es el único que importa ahora. Esteban perdió el ático hace 3 meses. Ahora vive en un pequeño piso a las afueras, intentando vender planes de negocio que nadie compra. A veces el que tiene el nombre en el papel cree que es el dueño del mundo. Pero yo aprendí que el valor real de las cosas está en la paciencia, en los papeles guardados y en saber cuándo abrir la puerta trasera. He construido mi libertad sobre los cimientos de lo que otros despreciaron. Y tú, que me has acompañado hasta el final de esta historia, ¿estás listo para buscar las llaves que te corresponden? Ha sido un placer compartir mi viaje contigo. Por última vez, dime desde qué rincón del mundo me escuchas y qué te ha parecido el destino final de Esteban y Valeria. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte para no perderte los próximos relatos. Os leo en los comentarios. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.